Un día como hoy se patentó la máquina Singer. Ay, sí es cierto. Sí, busco. Está buscando sus notas. 1851 se patenta. Ya habían tenido ensayos con otras máquinas, pero no daban buen resultado, eran complicadas, cosían de lado. Y Singer logra crear lo que es la costura recta. Pero no cosían de lado, sino... Sí, la aguja se movía de lado. Sí, bueno. Antes de la de Singer, que fue la innovación. Ajá. Porque ahí ya podías meter grandes lienzos a que fuera la costura. Y era de manivela. Sí, no eran de pedal las primeras máquinas. Eran de manivela. Yo tengo una miniatura de manivela. Yo tengo una de verdad. De manivela, que pesa como 20 kilos, porque eran de hierro. Sí. Muy pesadas. Pero en una casa, me consta, era indispensable tener una máquina de coser. Indispensable. Porque por lo menos en la mía, el pantalón, que hay que ajustarle al niño el uniforme, pácatelas, pinzas, que hay que arreglar no sé qué, ahí estaba la máquina de coser. Básico el instrumento. Y me acuerdo que había tiendas Singer, donde ahí mismo te daban cursos. Sí. De corte, de uso de la máquina, distintos modelos, y entonces iban las señoras en mi casa. Pasó en mi caso. Mi jefa fue y empezó a dar mensualidades pequeñas hasta que se hizo de una máquina de coser. Y entonces, porque además era de las primeras máquinas de coser con motor, ya no tenía yo que moverle los pedales por abajo, sino solita tenía un motor, Dora. Y además, lámpara. Bueno. A ver, ¿cuándo nos platica Dora? Sí, cuando Dora, no sé si se ha de acordar. Pero la lámpara era un logro. Sí. Y luego otra maravilla que hacía esa máquina de mi mamá. No, sí estoy bien. Yo también estoy bien. No, pensé que no me escuchaban. No te escuchábamos, pero no eras tú. Era acá el equipo rudo. El equipo A había metido la pata C. Tenía zigzag. Sí. Hubo una marca que desapareció, pero que se puso muy de moda y era ultramoderna, la Neki. Ahora ya no hay Neki. No, ya no. Sí, cierto. No, había una de lujo, la Liberty. Era superior a la Singer, hasta en los adornitos, las pinturas, pero valía una fortuna, Dora. Y luego cuando andabas, perdón, Dora, luego cuando andabas de tentón y metías un dedo y te quedaba ensartado. Sí. ¿Para qué le andas metiendo la... Perdón, Dora. No te perdono, ya. No solamente solucionó esa parte en los hogares con 2 hijos, sino que además abrió una fuente de trabajo para la mujer. Porque empezaron a existir las modistas gracias a esos cursos que simultáneamente también daban en el Seguro Social con diferentes actividades manuales, entre ellas corte y confección. Y muchas mujeres, sin necesidad de salir de su casa, empezaron a poner sus letreros de se hacen vestidos, se hacen camisas, se hacen pantalones, y todo esto pues resultó una fuente extra de ingreso en el hogar, que y también de ahí salía el pago mensual al que se refiere Manelik. Hoy se ha reducido a un gran museo en donde está desde su primer modelo, su primera máquina, hasta la última, porque creo que esta ya es una industria que ha desaparecido. La innovación de lavar, usar y desechar creo que se impuso en muchos momentos, y solamente los grandes productores o fabricantes más bien de ropa son los que han conservado este tipo de maquinaria, desde luego especializada y con muchísimas variedades, porque hoy una máquina te puede hacer cualquier cantidad
de cosas dentro de la moda. Pero la empresa sigue, Sí, Dora, claro. sigue funcionando, Mario. Luego también llegaba a casa, se suscribían un sobre con patrones Sí, Sí. sí. vestidos. McCall's. Venía por correo y tenía sus timbres y todo. Y venía la ilustración del modelo que... Entonces sacaban los moldes que eran de un papel así muy suavecito, ¿no? Café. Pero ya venía marcado, impreso todo, cómo cortar la tela y todo. Y hacían... Y mi mamá tenía un archivo. Sí. Un archivo de patrones que ya habían llegado, ¿no? Durante años. Pero ahora las máquinas no han desaparecido, han evolucionado de una manera sensacional. En una máquina de coser doméstica normal puedes tener alrededor de 150 puntadas de bordado. Hombres, se escriben nombres Se ya. escriben nombres y todo por computadora, nada más le pones en un tecladito pequeñito qué letras y te bordan con diferentes formas, las mayúsculas, las minúsculas. No, las máquinas de coser ahora son mágicas. Y claro, necesitas pero además te la venden y te dan el curso para usarla. Sí, son muy avanzadas. ¿Saben también qué se inventó hoy? ¿Qué? El fonógrafo. Se patentó un día como hoy. El fonógrafo. Aunque aquí, compañeros, no es fonógrafo. Estrictamente hablando, no es fonógrafo lo que ponen en la imagen. Lo que ponen es gramófono. El de la bocina así en cono. Las dos tienen la bocina así. La diferencia del gramófono era el disco. Y el fonógrafo usaba El cilindro. eso, Alejandro. Que además se compraron en México, se popularizó mucho el fonógrafo, porque dicen que hasta en correos había fonógrafos. Claro, fíjate que fueron, yo creo que los primeros intentos de mensajes de voz, porque yo vi ahí en el Archivo General de la Nación en alguna ocasión en las patentes, gente que intentaba patentar que tú pudieras grabar tu cilindro y mandarlo por correo para que le llegara a la otra persona y la pudiera escuchar, lo cual en algunos casos funcionó, pero luego se desechó rápidamente porque pues, había que ir, no era tan barato grabar. Y luego pues, el correo se tardaba y demás, pero sí hay varias patentes ahí permitiendo ese tipo, los primeros correos de voz. Dicen que lo que impidió el desarrollo de esas patentes fue que Edison, que era muy admirado por Porfirio, consiguió que se implementara una cuota muy alta. No me acuerdo si mentiría, pero era de 150 pesos, algo así, quien quisiera usar la patente. Porque Díaz creía mucho en Edison, lo admiraba mucho y eran camaradas, buenos amigos, solo que Edison, que era un negociante, ya había logrado, y sí se trajeron fonógrafos aquí a la oficina de correos en esa época, y se vendían muy bien, porque el fonógrafo no solo se vendía entre los ricos, sino los pobres los rentaban, y los ponían afuera de su tiendita, o en algún lugar, y se establecían cuotas para tener rentado el equipo fonográfico, Mario. También había, sobre todo en Estados Unidos, unas en ferias, exposiciones, grababan un disquito, 78 revoluciones, con un mensaje y un saludo por los dos lados, y lo enviaban por correo y te llegaba. Y nosotros teníamos uno de un tío que había estado en la Feria Mundial de 1939 en Nueva York, y oía su voz, la de las niñas que llevaba. Y yo no lo bueno, sí conocí a las niñas ya que eran grandes, ¿no? Sí. Es que esa fue el éxito del fonógrafo. ¿Cómo dicen? A las palabras ya no se las lleva el viento. Sí. Y llegó el fonógrafo y los migrantes se reunían entre todos para comprar un fonógrafo.
y poner música mexicana. Y en distintas comunidades hacía el esfuerzo de tener un aparato de esos que era la atracción, como dice Mario, de ferias, de entretenimiento. Claro, ya después llegaron esas cabinas de grabación, los discos. Por eso está mal la imagen que tiene esta estación, es gramófono, y ahí ya ocupaban discos. Y entraba uno y por unas monedas podías grabar el disco. Lo sé porque ahí grabó Héctor Martínez su primer comercial en una cabina de esas, cuando decidió que iba a ser locutor, o que quería. Un amigo le dijo, vamos, ahí está la cabina, llegué a la feria con las cabinas, y ahí grabó su primer comercial. Lo oyó y le gustó, dijo, ay, sí se oye bien, pero el condenado amigo no le gustó lo que él había grabado, porque grabaron uno y uno, y sacó una llave y lo rayó. Fin del disco. El primer comercial entonces que grabó Héctor Martínez Serrano fue Mejor, Mejora, Mejoral en una feria. Tere Sofía dice, mi abuelita tenía una máquina de coser Husqvarna. Bueno, no sé si es Husqvarna. ¿Qué es? Es Havs, es un nombre sueco. Ah, a ver tú. Husqvarna, creo que es la pronunciación correcta. Sí, eran muy famosas. Sí. Caras, ¿eran suecas o de por allá? Rosario Sandoval, buenos días. Así adquirí mi máquina de coser en Abonos y con 4 clases para aprender a usarla. Anastasia Herrera, yo tengo la máquina de mi abuelita, es Liberty y funciona. Yolanda Gómez Gaspaldi, 72 años en Bosques del Lago. Recordé que en casa mi abuelita tenía una máquina de coser. A ella le encantaba mostrar su máquina a las chicas que trabajaban en casa. Las enseñaba a coser. Con mucho gusto lo hacía. Tiempo después, ellas, gracias a que sabían utilizar máquina de coser, entraron a trabajar a la fábrica de tenis Puma, donde había máquinas de coser industriales, en la época de total industrialización del país. Las costureras se acuerdan, yo me acuerdo por el sismo, pero había mucho trabajo de costura, y aunque algunas eran explotadas, otras ganaban bien. Sí. Laura Gómez Guerrero de Tlalnepantla, 61 años. Sobre las máquinas de coser, yo tengo una con una placa en la bobina que viene la fecha de 1 de febrero de 1899. Era de la abuela de mi mamá y ya pasó a generaciones. Ahorita yo la ocupo y jala muy bien. No le pide nada a las nuevas y está en perfecto estado. Es marca Singer. Mario Castillo Rodríguez, 57 años en Cuautepec. Yo me dedico a la costura. Maquilo playeras, sudaderas y pantaloncillos. Mientras cosía, siempre escuchaba a Héctor. Por mi labor, se me grabó un comercial pícaro que recordaba a mi querido Héctor. Este 10 de mayo, Singer a su madre. Eso no lo creía yo, pero en efecto, y era Humberto G. Tamayo el que lo decía. Es 10 de mayo, Singer a su madre. Sí. Y lo dejaron pasar. Porque he oído de varias fuentes. Yo nunca lo llegué a oír, pero he oído de varias fuentes que nadie le dijo nada. Sí, es que estaba loco ese hombre, pero era muy hábil con la mente. Ingenioso. Era sensacional. A mí me dieron una lista de sus comerciales un día. Lástima que la perdí.
Pero tenía unos muy pícaros, había comerciales muy pícaros, con doble sentido pleno. Y él con para ese petacas, estilo. las de Miguel. Sí, ¿cómo decía uno? Señorita, no deje que le metan eso. Quaker State es el aceite. Pero así había muchos, no sé, en internet. A lo mejor hay una recuperación de esos comerciales que eran duros, pero además Mario lo imita muy bien. Gabriel de la Rosa, 45 años, Zumpango, Estado de México. La máquina de coser de pedal fue terapéutica porque mi abuela tuvo un daño en el tobillo. Recibió recomendación médica que como terapia utilizara el pedal de la máquina. Con ese ejercicio mejoró su mal, activaba la circulación de las piernas y cosía las prendas favoritas. Sí, de que se hacía ejercicio, se hacía ejercicio. Pero nada más con una pierna. Bueno, sí. Alicia, qué ridículo. ¿Por qué nada más con una pierna? Pero era grande el pedal, cabían los Sí, dos. Los cabían pedales los dos, se hacía con sí. los dos pies, con las dos piernas. No, yo aprendí con una. No. La máquina de pedal era un pedalote de 30 centímetros por 50. Y se movía con los dos pies. No podías mover solo uno porque tenías que meterlos para quedar abajo de la máquina. Exacto. Si dejabas el pie abajo, el izquierdo, por ejemplo, te machucaba la plancha. Exacto. Sí, porque era grande. Adela no lo ocupó, ya le caímos en la mentira, sí. Al contrario, la pianola era los dos, pero primero uno, luego el otro, luego uno y luego el otro. Sí. ¿No tuvieron pianola? ¿O conocieron pianola? Yo ya las vi, acabo de ver una en Morton que vendían. Y con su disco, funcionando. Mi abuela tenía los rollos en un closet, tenían como 100 rollos, tenían una caja prolongada y se colocaban ahí en la pequeño estante, se armaba y órale, a tocar. Sí, era muy padre.